Dios les bendiga, iglesia. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes nuevamente por este medio. En vista que estamos viviendo una pandemia que de alguna manera nos ha generado temor, incertidumbre y desánimo, entre otras cosas, surge la pregunta: ¿cómo haré para cumplir la misión en medio de esta pandemia? Bueno, la realidad, hermanos y hermanas, es que la pandemia, junto a todo lo que ella implica, no debe de desenfocar a la iglesia de la obra que el Señor le ha encomendado hacer. Todo lo que se escucha decir, todo lo que se ve por los medios, no debe a nosotros de desenfocarnos de la salvación de la gente. No significa que no va a sentir dolor por lo que está pasando. No significa que usted se va a deshumanizar. Simple y sencillamente significa que en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, la iglesia debe continuar su trabajo desde sus casas. Quiero refrescar sus memorias sobre la tarea que el Señor nos encomendó, leyéndoles Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, que dice de la siguiente manera: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje bíblico encontramos 4 verbos que es necesario que nosotros analicemos un poco detenidamente. Y el primero de ellos es id. Id, como lo presenta la Reina Valera, no es un verbo imperativo. Es un verbo que está en tiempo gerundio. Y esto significa que mientras vamos por el camino, mientras estamos trabajando, mientras vamos para la oficina, para la fábrica, mientras estamos en el hogar, con la familia, nosotros tenemos que estar haciendo discípulos. Recuerden ustedes que cuando la iglesia fue esparcida, allá en el libro de los Hechos, la Biblia claramente dice que mientras ellos iban huyendo, iban dando testimonio de Jesús. A eso se refiere el verbo id. Luego el siguiente verbo que está es haced. En el caso de hacer, sí es un imperativo. Y un imperativo en la Biblia es un mandamiento, es una orden. Y las órdenes se cumplen, no se cuestionan. Y la iglesia, que se caracteriza por su obediencia, debe de ser obediente específicamente a este verbo de hacer. Por supuesto, estamos hablando de hacer discípulos. El otro verbo que encontramos también está en gerundio, bautizando. Recuerden ustedes que yendo por el camino, Felipe se encontró a aquel hombre conocido como el eunuco. En el camino encontró un poco de agua, posiblemente haya sido una poza como nosotros lo conocemos, y allí lo bautizó. Ahí se cumple el verbo bautizando en gerundio. Significa que mientras vamos por la vida como cristianos, debemos de bautizar a la gente. In obedience to our Lord and Savior Jesus Christ, I baptize my brother in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, buried in the likeness of Christ's death, raised in the likeness of His resurrection, to walk in newness of life. And all of God's people said, Amen. God bless you, brother. God bless you.
El cuarto verbo también está en gerundio y es enseñando. No olviden ustedes que una de las principales cosas que Cristo hizo en la tierra fue enseñar. Según expertos, el 70% de su tiempo lo dedicó a la enseñanza. Entonces la iglesia, de igual forma, debe de predicarle al mundo, pero debe de enseñarle a los recién convertidos, a la iglesia. Debe de instruirla sobre todos los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Esas son las 4 cosas que este versículo contiene. 4 cosas que conforman el quehacer de la iglesia. Y ustedes son la iglesia del Señor. Ahora, como estamos viviendo encerrados en nuestras casas, por supuesto no por nuestra voluntad, entonces debemos de convertir nuestras casas, nuestras familias, en grupos misionales. Un grupo misional es una comunidad de discípulos que adoran a Jesús, transformando vidas y haciendo discípulos. Este párrafo contiene el quehacer de la iglesia dentro de su hogar, dentro de su casa, en su familia. Usted debe convertir su familia en una comunidad de discípulos. Deben de adorar a Jesús. Deben de transformar las vidas de los miembros de la familia que no son cristianos, que se han apartado del Señor, y deben convertirlos en discípulos. Esa es la forma como cumplir la misión en tiempos de pandemia. No podemos andar en las calles, no podemos ir a los templos, pero se nos ha brindado la oportunidad de estar en casa, y allí debemos de apartar el tiempo necesario. Debemos de apagar la televisión, debemos de dejar a un lado la escoba, el trapeador, el lavadero, la cocina, y apartar un tiempo exclusivo para adorar y para llevar el mensaje a las personas no cristianas en la iglesia, hacerles el llamado hasta que estos se conviertan al Señor. Esa es la forma, repito nuevamente, de cómo cumplir la misión en estos tiempos de pandemia, en el contexto de nuestros hogares. Ahora bien, la iglesia siempre ha tenido una forma y una función. Desde que la iglesia inició, recordémonos que no inició en templos, inició en las casas. Por esa razón es que Hechos 2:46 nos hace el llamado a hacer un equilibrio entre el templo y las casas. Recordemos que el templo no podían entrar más que solamente los sacerdotes. Entonces ellos se iban a los atrios del templo a predicar, pero también lo hacían en las casas. Hechos 8:3 nos presenta una forma como rotativa y dice de casa en casa. Hechos 10:22 nos presenta la casa de Cornelio, que no era cristiano, era un amigo, pero ahí se reunieron para predicar la palabra. Hechos 16:40 nos presenta la casa de Lidia, una mujer que por lo general eran discriminadas, pero en la casa de esta mujer se edificó la primera iglesia en Filipo. Hechos 20:20 dice que debe de hacerse la predicación de manera pública y también en las casas. Aunque repito, en este momento tenemos que estar en las casas. Romanos 16:3-5 habla de la casa de Priscila y Aquila, posiblemente porque Priscila era la pastora o la líder de la iglesia. Y finalmente Colosenses 4:15 habla de la casa de Ninfa. Esta es la forma y la función que la iglesia debe de asumir ahora que estamos reunidos como familias en nuestros hogares. La iglesia debe de multiplicarse a través de las reuniones familiares. La casa, el hogar de la familia se convierte en este momento en la vida donde el cristiano, donde el papá, donde la mamá cristiano pueden llevar mucho fruto.
En San Juan capítulo 15 Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Hermano, hermana, permanece en el Señor y da fruto en tu casa. También dice Jesús, en este glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Discípulo no es aquel que dice que lo es aquel discípulo que da fruto. Y en este caso tenemos la oportunidad de dar frutos entre nuestra familia. Jesús también dijo, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Posiblemente tú no tengas un título, no tengas un diploma académico, posiblemente no sepas leer, no sepas escribir, pero escucha de nuevo esto. Es el Señor quien te designó para que vayas y lleves mucho fruto. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo entre los tuyos. Hazlo. Y que vuestro fruto, dice el Señor, permanezca. Es decir, que es un fruto que debe de estarse dando en las diferentes estaciones. Aun cuando no sea época de fruto, el creyente debe dar fruto. Esperamos que cuando todo esto termine, cuando la pandemia se acabe y declaren las autoridades que podemos volver a nuestros trabajos, a nuestros templos, ojalá que los creyentes ya no vayan solos o no vayamos solos, sino que todos vayamos en familia. Ahí se verá el fruto. Que vaya papá, mamá, hijos, toda la familia reunida para ir a adorar al Señor al templo, para ir a cantar de júbilo, de agradecimiento, porque Dios nos ha guardado de esta pestilencia. Animémonos, iglesia, y cumplamos con nuestro trabajo. No nos desenfoquemos de nuestro quehacer. Soy el pastor José Díaz y esto fue Palabra para hoy. Que Dios bendiga y guarde a su iglesia.